Descubriendo todo nuestro ser. Por Rigoberto Pérez. Introducción. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Quisiera hacer énfasis en la primera parte del verso, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Una de las primeras cosas que deberíamos aprender en nuestra vida cristiana es de qué está compuesto el ser humano. Muchas personas confunden el alma y el espíritu, otras creen que el alma y el espíritu son lo mismo y esto puede causar gran confusión en la mente de los cristianos. Para conocer algo en su perfección debemos ir al origen de su creación, por ejemplo. Me acuerdo que cuando era niño, mi padre me compró una bicicleta la cual llegó completamente desarmada en una caja. En ocasiones me gustaba comprar automóviles o aviones para armarlos, estos venían en su cajita con las instrucciones y siempre que trataba de armarlos, al final terminaba con un desastre en mis manos y siempre me sobraban piezas. Las pocas veces que me tomé el tiempo para leer y seguir las instrucciones del fabricante, no me sobraron piezas y pude armarlos por completo y sin errores. Ni mi padre, ni yo éramos diestros en cuanto a cosas mecánicas, sin embargo, al dejarnos llevar por las instrucciones del manual del fabricante al pie de la letra, se nos hizo relativamente fácil armar la bicicleta en un corto tiempo. De la misma manera, para conocer al ser humano debemos volver al origen de su creación y leer el manual de instrucciones, la Biblia, del fabricante, Dios, para conocer todas las piezas de que está compuesto, espíritu, alma y cuerpo. Su creador, Dios, lo conoce a la perfección. Entonces debemos volver a Él y a su manual de instrucciones, la Biblia, para entender cómo nos creó y así poder cooperar mejor con su espíritu. Hay 3 dimensiones de conocimiento en la vida. 1. Conocimiento de Dios. El hombre nunca sabrá lo que es vivir y disfrutar de la vida hasta que conozca a su Creador. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También dice la palabra que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Hay muchos cristianos que todavía no conocen a Dios ni su Espíritu Santo. La Biblia dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Tesalonicenses 2:4. En esta escritura puedes ver que una persona puede ser salva y aún no tener conocimiento de la verdad. 2. Conocimiento de nuestro prójimo. La razón por qué hay tantas guerras y perjuicios entre los seres humanos es porque no nos conocemos unos a otros. Cuando no tenemos conocimiento de la naturaleza humana podemos llegar a conclusiones y crear prejuicios en nuestras mentes que pueden causar enemistades y divisiones entre las personas. 3. Conocimiento de sí mismo. Esta es la tercera dimensión del conocimiento. Cuando conocemos la forma en que Dios nos ha creado y entendemos que somos criaturas tridimensionales y llegamos a entender nuestra función y naturaleza, entonces se nos hará mucho más fácil conocernos y aceptarnos como Dios nos creó. Se han escrito muchos libros acerca de cómo entender al ser humano y también acerca de la psicología, la cual es el estudio de la conducta humana. Sin embargo, he encontrado muy pocos libros que hablen acerca de las 3 diferentes dimensiones de las cuales está compuesto el hombre. Lo que la psicología llama subconsciente, no es otra cosa que el espíritu humano. La psicología dice que el hombre es alma, cuerpo y tiene un subconsciente, sin embargo, todavía no han podido definir lo que es exactamente. La Biblia es tan clara que necesitamos ayuda para no entenderla, y la religión y tradición del hombre se han encargado de esto.
La palabra de Dios nos enseña que el hombre se mueve en tres dimensiones diferentes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando estudiamos estas tres dimensiones y entendemos la función individual de cada una, se nos hace más fácil entender por qué somos como somos, pensamos como pensamos y actuamos como actuamos. Tenemos que volver a la palabra de Dios y comenzar a pensar de acuerdo con lo que ella dice. Se habla mucho de que el alma y el espíritu son lo mismo, pero como dije anteriormente, hay muchos libros escritos acerca de este tema que en su gran mayoría están basados en enseñanzas y opiniones de individuos y no en la santa y bendita palabra de Dios. Primeramente, el alma y espíritu no pueden ser lo mismo, pues la Biblia hace una clara diferencia entre estas dos dimensiones del hombre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Fíjate que dice, y penetra hasta partir, o separar, el alma y el espíritu. Aquí podemos ver que es imposible que el alma y el espíritu sean lo mismo, ya que la Biblia nos enseña que la palabra de Dios entra y hace separación entre ambos. Para poder entenderlo será mejor describir las tres dimensiones de la siguiente manera. 1. Con el espíritu hacemos contacto con el mundo espiritual. 2. Con el alma hacemos contacto con el mundo intelectual, razonamientos, pensamientos, emociones y voluntad. 3. Con el cuerpo hacemos contacto con el mundo físico, 5 sentidos físicos. Es fácil diferenciar entre el cuerpo y el alma o entre el cuerpo y el espíritu, pero no siempre es tan fácil distinguir entre el alma y el espíritu. Lo único que puede separar el alma del espíritu es la palabra de Dios. Otra razón por la que sabemos que el alma y el espíritu no pueden ser lo mismo es por lo que dice la epístola de Tesalonicenses. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Aún en el idioma griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, podemos encontrar que las tres palabras, espíritu, alma y cuerpo, son tres palabras diferentes en su significado. 1. Espíritu, nume. 2. Alma, psuque. 3. Cuerpo, soma. Es obvio que estamos hablando de tres dimensiones diferentes del ser humano. Vemos claramente en esta escritura que son tres dimensiones diferentes la una de la otra, o de lo contrario diría, todo vuestro ser espíritu y cuerpo, o todo vuestro ser alma y cuerpo. La Biblia enseña tanto la diferencia entre el alma y el espíritu como lo hace con el cuerpo y el alma, o el cuerpo y el espíritu. Cuando un cristiano no conoce la diferencia entre ambos, va a ser imposible que tenga victoria en su vida cristiana, ya que el espíritu humano funciona en una dimensión, el alma opera en otra dimensión al igual que el cuerpo en otra completamente diferente. La forma en que el diablo ataca al hombre y opera es a través de los 5 sentidos del cuerpo y de su alma no renovada. Como creyente tenemos que entender que la forma de cerrar la puerta al diablo en nuestra vida es 1. Renovando nuestra mente, alma, con la palabra de Dios. 2. Sometiendo nuestro cuerpo al dominio del espíritu regenerado, la nueva criatura o tu espíritu humano. La Biblia, al decir que no demos lugar al diablo en nuestra vida, se refiere a nuestra alma, cuerpo y el área financiera. Muchas veces, lo que identificamos como el diablo no es otra cosa que el alma y el cuerpo no sometidos al espíritu del hombre, nueva criatura. Una de las formas que Satanás tiene acceso al hombre es a través de una mente no renovada con la palabra de Dios y un cuerpo no sometido al espíritu.
La Biblia dice que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De esta forma es que cerramos la puerta al enemigo en nuestra vida. En los próximos capítulos estudiaremos esto en detalle. Es importante que sepas que eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Nosotros no tenemos un espíritu, nosotros somos espíritu. Alguien dijo en una ocasión que el hombre es un ser que tiene tres partes. Una parte es el espíritu, una parte es el alma y otra parte es el cuerpo. Esto en realidad no es correcto, ya que el hombre no es parte espíritu, sino que el hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. A continuación, vamos a estudiar cada dimensión de nuestro ser por separado para poder entender cómo Dios nos creó y poder entender cómo el Espíritu Santo nos guía y dirige en nuestro diario vivir. Vamos a entender lo que es caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. También aprenderemos cómo vivir por fe y no por nuestras emociones y sentidos físicos. Escribo este libro por dirección del Espíritu Santo y con mucho temor de Dios, ya que reconozco la gran responsabilidad que es enseñar la palabra de Dios. Te pido que lo leas con una actitud de oración y que te tomes el tiempo para buscar las escrituras aquí mencionadas en tu propia Biblia y permitas que el mismo Espíritu Santo sea tu maestro. Capítulo 1. El espíritu humano. En este capítulo estudiaremos la dimensión del hombre que conocemos como el espíritu o el hombre interior. Primeramente, tendremos que entender que a través del espíritu humano nos contactamos con el mundo espiritual. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu, no mente, ni cuerpo, por lo tanto, es necesario que contactemos a Dios con nuestro espíritu. Constantemente escucho a creyentes expresar su deseo de oír la voz de Dios o ser dirigidos por el Espíritu Santo. Muchos de ellos viven en una constante frustración, ya que no saben distinguir entre la guía del Espíritu Santo, las emociones del alma y sus sentidos físicos. He podido observar que muchas veces están buscando oír la voz de Dios a través de circunstancias exteriores, o a través de la opinión de otras personas, aún a través de profecías, y muchas veces juzgan si están oyendo la voz de Dios o no basados en cómo se sienten. Cuando hacemos esto, vamos a terminar completamente confundidos, ya que la Biblia nos enseña que la forma número uno de cómo Dios nos guía es a través del testimonio interior o del testimonio que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu, o también podemos conocerlo como una intuición espiritual interior. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que éste hace su residencia o su habitación en nuestro espíritu. Por lo tanto, si queremos oír la dirección del Espíritu Santo o queremos ser guiados por Él, entonces tenemos que buscar su guía y su voz en nuestro espíritu, ya que es allí donde Él nos habla y nos dirige. Por eso cuando le adoramos es necesario que le adoremos desde nuestro espíritu y que no venga a ser meramente una adoración emocional o mental, ya que Dios no es mente ni emoción sino espíritu. Acuérdate que con nuestro espíritu hacemos contacto con el mundo espiritual y es en esa dimensión donde Dios se encuentra y se mueve. La verdadera adoración no es algo mental, ni emocional, ni tampoco física, aunque cuando estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, nuestras emociones y nuestro cuerpo se involucran y participan en la adoración. Esta debe salir de nuestro espíritu, aunque nuestras emociones y cuerpo participen de la adoración. Si no adoramos de nuestro espíritu, no agradaremos a nuestro Padre Celestial. El nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento es el renacimiento del espíritu humano. Cuando aceptas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, tu espíritu nace de nuevo, no tu mente ni tu cuerpo. 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 1, 6. Aquí podemos ver a Nicodemo tratando de entender cosas espirituales con su mente natural y carnal. Existen dos tipos de conocimientos. 1. Conocimiento carnal o natural, o podríamos llamarlo conocimiento mental o intelectual. 2. Conocimiento espiritual o revelado a nuestro espíritu por Espíritu Santo. El conocimiento carnal o natural es aquel que recibimos y entendemos desde el punto de vista mental, natural y humano. Por ejemplo, podemos tener conocimiento natural de las Escrituras, pero hasta que ese conocimiento no venga a ser un conocimiento espiritual, la palabra de Dios no se convertirá en la espada de dos filos al salir por tu boca. Podemos hablar de nuestra mente o podemos hablar de nuestro espíritu. Cuando hablamos de nuestra mente estamos hablando un conocimiento que hemos adquirido por el intelecto o por la razón. En este caso nuestras cuerdas vocales están conectadas a nuestra mente carnal o razón humana. Sin embargo, cuando hablamos de nuestro espíritu es cuando hablamos cosas que se disciernen espiritualmente y son del Espíritu de Dios. En este caso nuestras cuerdas vocales se conectan a nuestro espíritu humano. El conocimiento mental o natural es cuando la palabra de Dios aún no ha sido revelada en tu propio espíritu y simplemente tienes un conocimiento mental o intelectual de la misma. La palabra de Dios no te producirá los beneficios deseados hasta que sea revelada en tu propio espíritu por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es espíritu y vida y se debe entender y percibir espiritualmente. 1 Corintios 2, 9 a 16. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Por otro lado, el conocimiento espiritual es cuando la palabra de Dios viene a tu espíritu y se convierte en revelación propia que el mismo Espíritu Santo da a tu espíritu. Cuando esto sucede, entonces la palabra de Dios te producirá resultados y se hará real en ti, aún más real que este mundo físico, ya que sabemos que este mundo natural y físico fue creado del mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos. Hebreos 11:3. Nuestro amigo Nicodemo, siendo un hombre natural y carnal, es decir, era un hombre que estaba muerto espiritualmente o separado de Dios, no podía entender las cosas espirituales ya que es imposible que el hombre natural o la mente carnal entienda o discierna las cosas espirituales. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8,
5-8. Estos versos describen claramente la condición espiritual en la que se encontraba Nicodemo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Fíjate que este verso dice que las cosas que son del Espíritu de Dios no solamente el hombre carnal no las puede entender, sino que además son locura para él. Por esta razón hay muchos creyentes que no pueden fluir con el Espíritu de Dios cuando se mueve en una forma diferente a la que están acostumbrados porque sus mentes carnales, tradiciones religiosas y su razonamiento humano no pueden entender el fluir del Espíritu y no lo pueden aceptar. El cuerpo de Cristo debe moverse en las cosas espirituales usando siempre la palabra de Dios como su guía y no cuestionar lo que Dios hace, sino fluir con Él, aunque nuestra mente carnal no lo pueda entender ni razonar. Muchas veces tendremos que dejar atrás nuestras tan queridas tradiciones religiosas que muchas veces son producto de la mente humana y carnal y no de la Biblia para poder seguir adelante con el mover del Espíritu de Dios. Algunos aman más sus tradiciones religiosas y muchas veces denominacionales que seguir la guianza del Espíritu de Dios en sus vidas y ministerios. La mente siempre quiere controlarlo todo, pero no se lo podemos permitir ya que el espíritu del hombre debe estar en control. El éxito del ministerio de Jesús aquí en la tierra consistía en gran parte a su absoluta obediencia al Espíritu de Dios cuando éste le decía que hiciera algo diferente a lo que el pueblo religioso estaba acostumbrado. Yo me imagino que cuando Jesús escupió en los ojos de aquel ciego que vino a él para ser sanado, causó que los religiosos y los hipócritas se indignaran por la forma de operar y ministrar. Seguramente ellos pensaban y hablaban entre sí diciendo, eso no es bíblico, en mi iglesia no lo hacemos así. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Marcos 8, 22-26. Si tú quieres meter a Dios en una cajita denominacional y tradicional tendrás gran dificultad al tratar de caminar con el Espíritu Santo. No dejes que otro piense por ti. Quizás no hay una escritura que nos diga que hay que escupir los ojos de un ciego para que sea sanado, pero tampoco hay una que lo prohíba. Tampoco hace sentido decirle a un paralítico que se levante y camine, sin embargo Jesús lo hizo en varias ocasiones y también los apóstoles en el libro de los Hechos. La fe no es de la razón sino del Espíritu. Para poder ser una persona de fe tendremos que pasar la barrera de la mente carnal y de la razón. La Biblia sí dice que tu mente carnal o natural no puede entender ni recibir, percibir, las cosas del Espíritu de Dios, pues se han de discernir espiritualmente. Posiblemente aún los mismos discípulos de Jesús no entendían su proceder en su ministerio ya que, aunque eran sus discípulos también eran hombres carnales y todavía no eran salvos pues Cristo no había muerto y resucitado. No me extrañaría si los discípulos del Señor de tiempo en tiempo dudaban al no entender las cosas espirituales que Jesús decía. En Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
Yo estoy convencido que en ese momento es cuando los discípulos nacieron de nuevo y fueron salvos, ya que una de las manifestaciones del nuevo nacimiento es que tu entendimiento se abre para entender las Escrituras. También en el Evangelio según San Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, en nuestro nuevo espíritu, y nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, como dice el idioma griego original, nacer de lo alto. Nicodemo, siendo un hombre natural, escuchó lo que Jesús dijo con su mente natural y no con su espíritu, ya que su espíritu estaba muerto o separado de Dios, pues no había nacido de nuevo. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús continuó hablando y le dijo lo siguiente en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Para que una persona entre en el reino de Dios es necesario que nazca en ese reino. La entrada a esta tierra es nacer físicamente aquí. No podrías vivir en la tierra si no hubieras nacido en ella. Tampoco puedes vivir en el reino de Dios si no naces en el reino de Dios por el Espíritu de Dios. 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. 2. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Juan 10:1, 2. La entrada, puerta, legal a esta tierra es nacer de una mujer. La entrada, puerta, al reino de Dios es nacer espiritualmente del Espíritu de Dios, lo cual nos da entrada en el reino de Dios. Quiero que notes atentamente que Jesús dijo, nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua significa nacer de la palabra de Dios o nacer del agua de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. La palabra de Dios tiene un denominador común con el agua, y es que ambos traen limpieza o ambos lavan. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Aquí la palabra regeneración es la palabra griega, palingenesia, y quiere decir nuevo nacimiento. Viene de dos palabras griegas, palin, que quiere decir de nuevo, y la palabra génesis, que quiere decir nacimiento. Involucra la comunicación de una nueva vida, siendo los dos poderes activos para producirla, la palabra de verdad y el Espíritu Santo. La palabra lavamiento es la palabra griega loutron, que significa el baño o el lavamiento. Esto lo podemos ver más claramente en Efesios. Para santificarla, está hablando de la iglesia o del cuerpo de Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento, loutron, del agua por la palabra. Efesios 5:26. Entonces podemos ver que cuando nacemos de nuevo, cuando nuestro espíritu es regenerado, nuevos genes espirituales, esto sucede a través del agua de la palabra o a través del lavamiento, loutron, de la palabra de Dios, dándonos un nuevo espíritu. También notamos en Ezequiel que el profeta Ezequiel está profetizando acerca del nuevo nacimiento como algo que habría de venir en el futuro. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36:25. Siendo renacidos, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Y Pedro 1:23. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Primera de Corintios 6:11. Cuando Jesús habla de nacer de agua se refería a lo que dice 1 Pedro 1:23, nacer de la palabra de Dios o de la semilla incorruptible. Jesús se refirió a la semilla incorruptible palabra de Dios en la parábola del sembrador. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. En esta parábola podemos ver que Jesús está hablando de la semilla de Dios o de la palabra de Dios. También el apóstol Pablo habló que nosotros somos el jardín de Dios y que el terreno de nuestro corazón es donde se siembra la semilla de la palabra de Dios. 6. Yo planté, Epoulos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Primera de Corintios 3, 6-7. Una vez más podemos ver, al hablar del nuevo nacimiento que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Hasta aquí entendemos que al nacer de nuevo o nacer en el reino de Dios lo hacemos por el agua y semilla de la palabra de Dios, la cual es sembrada en el terreno de nuestro corazón cuando escuchamos la predicación del Evangelio. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenemos que nacer del agua de la palabra o de la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Jesús también dijo que tenemos que nacer del Espíritu de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Los cuales, se refiere a los creyentes, no son engendrados, nacidos, de sangre, ni de voluntad de carne, no es algo carnal o físico, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. La Biblia dice que Dios es espíritu y cuando nacemos de Dios nacemos de su espíritu, al igual que cuando nacemos de nuestros padres nacemos de sus cuerpos, en otras palabras, nuestro espíritu humano o la nueva criatura en nosotros viene directamente de Dios y por lo tanto los atributos de Dios y sus características las heredamos al nacer de Él. Si te fijas en tu padre y en tu madre notarás que por haber nacido físicamente de ellos heredaste ciertas características de ambos, quizás tienes los ojos como los de tu padre y la boca como la de tu mamá, de igual manera al ser nacidos del Espíritu de Dios heredamos características espirituales de Él. En el primer capítulo de Génesis vemos lo que podríamos llamar la ley de Génesis, y esto es que todo produce según su género o su naturaleza. 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:11, 12, 24, 25. Como podemos observar, todo se reproducía según su género o según su especie o naturaleza. Cuando llegó el momento de crear al hombre, Dios no cambió el sistema que venía usando en Génesis. Cuando quiso hacer las plantas y animales le habló a la tierra. 24,
25, cuando quiso hacer aves y peces les habló a las aguas. V 20:21. Pero cuando quiso hacer al hombre se habló a sí mismo y creó al hombre según su propia especie o género o naturaleza. Lo creó a su imagen y semejanza. Dios quería tener su propia familia y creó al hombre para tener comunión con él. No puede haber comunión entre seres de diferente género o especie. Perros producen perros, vacas producen vacas, un árbol produce fruto que tiene la semilla que produce el árbol según su género. Dios produce al hombre según su imagen y semejanza, según su género. La palabra semejanza es la palabra del idioma hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, demut, que significa figura, forma, molde, patrón, diseño o réplica. Por ejemplo, el vocablo indica el patrón, que sirve de guía para un objeto. También se refiere a la forma o figura de un artefacto construido de acuerdo a un determinado patrón. Significa el original que sirve de patrón para una réplica. Debemos entender que el hombre fue creado en la misma clase de Dios. No me malinterprete, pues no estoy poniendo al hombre al mismo nivel de Dios. Dios es Dios y el hombre es su creación, pero si estoy diciendo que el hombre nació del Espíritu de Dios y fue creado a su imagen y semejanza. La palabra semejanza significa duplicación exacta en su misma clase. Los animales pertenecen al reino animal porque de ese reino nacieron. Las plantas pertenecen al reino vegetal porque de ese reino nacieron. El hombre que ha sido hecho una nueva criatura pertenece al reino de Dios porque nació de ese reino. No somos Dios, pero fuimos creados a su imagen y semejanza, en su misma clase. En el jardín del Edén fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía que ser un ser espiritual porque Dios es espíritu. El hombre fue creado para que, al participar de la naturaleza de Dios, viniera a ser un hijo de Dios. Si hubiera sido solamente un ser mental, no hubiera podido recibir la naturaleza de Dios. Tenía que ser un ser espiritual, un ser eterno, que pudiera vivir eternamente con Dios. El hombre tuvo que ser creado en la clase de Dios, a su imagen y semejanza. Su cuerpo no fue creado sino formado del polvo de la tierra, pero su espíritu y alma salieron de Dios mismo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Nuestro espíritu nace del Espíritu de Dios. Vemos que Jesús le está hablando a Nicodemo de un nacimiento espiritual que viene por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que con nuestro nuevo espíritu regenerado contactamos al mundo espiritual que es donde Dios habita. Si te fijas, cuando naciste de nuevo tu cuerpo no cambió. Si eras gordo seguiste siendo gordo, si eras flaco seguiste siendo flaco, si eras alto seguiste siendo alto, ya que tu cuerpo no fue lo que nació de nuevo sino tu espíritu. Tu alma, que es la dimensión que piensa y razona, tampoco nació de nuevo, sino que ahora tienes que renovarla con la palabra de Dios y comenzar a cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Tu espíritu fue la parte que nació de nuevo, fue hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas de la vieja criatura pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas al llegar la nueva criatura, y todo esto nuevo proviene de Dios. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17-18. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28-29. Aquí el apóstol Pablo señala la diferencia entre el hombre interior, espiritual, y el exterior, cuerpo. También nos está diciendo que el corazón y el espíritu son lo mismo en este caso. Entendemos que con el cuerpo hacemos contacto con el mundo físico y con el espíritu hacemos contacto con el mundo espiritual. Ahora solamente nos queda localizar el alma y esta es la dimensión que hace contacto con el mundo intelectual o mental. Para resumir. 1. El espíritu, dimensión del hombre que trata con el mundo espiritual. La dimensión del hombre que conoce a Dios. 2. El alma, la parte del hombre que trata con el mundo intelectual o mental, las emociones y la voluntad. La dimensión que piensa y razona. 3. El cuerpo, la dimensión del hombre que trata con el mundo físico. Es la casa donde vivimos. Los ojos son las ventanas por donde miramos hacia afuera. El hombre fue hecho un ser viviente. Es importante que comiences a verte a ti mismo a la luz de la palabra de Dios. No te veas solamente como un ser físico, sino como un ser espiritual que posee un alma y vive en un cuerpo. Como hemos dicho anteriormente, el espíritu es la dimensión del hombre que conoce a Dios. No puedes conocer a Dios con tus emociones, tu mente o tus sentidos físicos, pues Dios es espíritu. Acuérdate que no tienes un espíritu, sino que tú eres espíritu, posees un alma y vives en un cuerpo y tus ojos son las ventanas por donde miramos hacia afuera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Nota una vez más que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios quiso hacer hierba verde y árbol que dé fruto y seres vivientes, bestias y serpientes y animales de la tierra, le habló a la tierra y le ordenó que produjera según su género, y así fue. Dios le habló a la tierra y le ordenó que produjera animales y vegetación según su género. Los animales y la vegetación se originaron en la tierra y están hechos de todo lo que la tierra está hecha. Cuando Dios quiso hacer los peces y las aves y le habló a las aguas y la abierta expansión de los cielos y produjeron peces y aves según su género. Ahora es interesante notar que cuando Dios hizo al hombre se habló a sí mismo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Acuérdate que esta palabra semejanza significa duplicación exacta su misma clase. Jehová Dios no creó al hombre del polvo de la tierra, sino que formó su cuerpo del polvo de la tierra. Crear es hacer algo de la nada. Formar es dar forma a algo existente. Así que Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, pero en la creación del hombre fue diferente ya que lo creó de sus mismas entrañas cuando sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7.
En los animales y en la vegetación podemos encontrar magnesio, fósforo, hierro, sodio, potasio, etc., ya que estos componentes se encuentran en la tierra. Todos los componentes que forman la tierra los encuentras en las plantas y animales, ya que estos, sus cuerpos, fueron engendrados o se engendraron de la tierra. También podemos encontrar en las aves y los peces los mismos componentes que se encuentran en los mares, ya que ese es su origen. El hombre salió de Dios. Dios mismo lo engendró, aunque formó su cuerpo del polvo de la tierra, pero el verdadero hombre o el hombre espiritual salió de Dios. Así que podemos concluir que nuestro espíritu y el espíritu de Dios están compuestos de lo mismo. Somos de la misma clase que Dios es. Por eso somos sus hijos. Dios es amor. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hijos de amor. La naturaleza del cristiano es amar. Entonces, si somos sus hijos, heredamos las características de nuestro Padre Celestial. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y les he dado conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17:26. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34-35. Podemos entonces decir que somos criaturas de amor, porque somos hijos de Dios, y después de ser cristiano, aún tienes problemas para amar a alguien, es porque todavía no has entendido que el amor de Dios ya está en tu espíritu. Si no podemos amar a alguien es porque no estamos permitiendo que nuestra nueva naturaleza de Dios en nosotros nos domine, sino que estamos permitiendo que la carne o nuestro viejo hombre nos domine. No le pidas a Dios que te dé un bautismo de amor, pues ya Él derramó su amor en tu espíritu por el Espíritu Santo que te fue dado en el nuevo nacimiento. Todo lo que tienes que hacer es creer lo que dice la Biblia, actuar y confesar lo que Dios dice. Fe es actuar como que lo que Dios dijo en su palabra es verdad. Cuando tengas problemas para amar a alguien, lo que tienes que hacer es hablar por fe lo que dice la palabra de Dios, y no dejar que tu carne te domine. Algunas veces hay que amar por fe, aunque en nuestra carne no tengamos el deseo de hacerlo. Ahora puedes entender por qué Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos heredan las cualidades y características de sus padres, y a todo buen padre le gusta que sus hijos lo imiten. De la misma forma Dios quiere que lo imitemos a Él como sus hijos amados que somos. Sumérgete en la palabra de Dios y descubre cómo es el carácter de tu Padre Celestial e imítalo, ya que su naturaleza reside en tu espíritu. Ahora bien, tenemos que entender que nos estamos refiriendo al hombre que ha sido regenerado por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En otras palabras, nos referimos al hombre que es nueva criatura o que ha nacido de nuevo, al hombre espiritual, el interior, el del corazón. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos estaban en perfecta relación y comunión con Dios hasta que lo traicionaron y desobedecieron. Dios les había advertido que el día en que comieran del fruto del árbol prohibido iban a morir. El idioma hebreo, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, lo expresa de la siguiente manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Génesis 2:17. Dios está hablando de dos muertes, espiritual y física. Adán y Eva estaban vivos espiritualmente y sus cuerpos eran inmortales. Ellos fueron creados para vivir y no morir. Tenían una relación perfecta con Dios Padre y Dios Hijo. Ellos disfrutaban de su relación con Dios hasta el día que pecaron, entonces murieron espiritualmente, y con el tiempo esa muerte afectó su cuerpo, el cual también murió casi 1000 años después. Sus cuerpos estaban tan llenos de vida que le tomó casi 1000 años a la muerte espiritual destruirlos. Muerte aquí en la Biblia no quiere decir dejar de existir, sino que significa separación de Dios. Sus espíritus murieron o cayeron o se apartaron de la presencia de Dios. Perdieron la naturaleza o atributos de Dios que estaban en sus espíritus. La vida de Dios, palabra griega, zoe, que estaba en ellos, se apartó y sus espíritus tomaron la naturaleza de su nuevo padre, Satanás. Tinieblas, temor, muerte, enfermedad, pobreza, confusión, etc., son los atributos de Satanás. Ellos nacieron de nuevo, pero al revés, o sea, pasaron de la luz a las tinieblas y todos los atributos y naturaleza de Satanás vinieron a ser parte de sus espíritus. ¡Qué tragedia para la raza humana! La muerte, espiritual y física, la enfermedad y la pobreza entraron a la tierra por causa del pecado de Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Ahora el hombre estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. La Biblia dice que la naturaleza de Satanás, la muerte, vino a reinar por causa del pecado de Adán. Pero gracias a Dios, que Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Cuando alguien muera no digas que Dios se lo llevó. Dios, mi Padre Celestial, no es el autor de la muerte, Él es el autor de la vida. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto no quiere decir que Dios ha escogido un día y un momento para matar al hombre. Más bien quiere decir que por causa del pecado en la tierra el hombre morirá en algún momento. Pero Dios no hizo al hombre para muerte sino para vida. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 91:16. La voluntad de Dios es que disfrutemos de larga vida en la tierra, o por lo menos hasta que estemos satisfechos. Dios no es autor de la muerte sino de la vida. La muerte es de Satanás, pero Cristo vino a dar vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Satanás fue el que vino a matar, hurtar y destruir. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia y sabemos que Él vino a hacer la voluntad del Padre y era la imagen misma de Dios. Cristo vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Cristo vino a traer vida.
En otras palabras, Cristo vino para ponernos en nuestro estado original, como Adán y Eva estaban en el principio, vivos espiritualmente y eran hijos de Dios, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. Jesús vino y nos libertó del reino de Satanás, y no solamente nos libertó, sino que también nos trasladó al reino de Dios. Cristo rompió las cadenas. Colosenses 1:13, hablando del Padre dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estas son las buenas nuevas, buenas noticias del Evangelio, que Cristo nos vino a poner en nuestra posición original con Dios. Si tú has aceptado a Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces Él te ha librado de la potestad y autoridad de todo demonio y todo lo que el diablo representa. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Gloria a Dios, Él nos ha librado, somos libres. El problema con muchos cristianos es que todavía creen que están atados porque se dejan llevar por lo que sienten, por lo que ven y por las circunstancias exteriores. Cuando un creyente pone su fe en la palabra de Dios y no en sus sentidos físicos, emociones, en lo que se ve o en las circunstancias exteriores, entonces será un creyente que andará en la victoria que Cristo ya le ha dado. Pero por otro lado, si pone su fe en lo que siente, en lo que ve, aún en su propio razonamiento carnal y en sus emociones, entonces será derrotado y no podrá tener victoria, pues la fe es del Espíritu y llama las cosas que no son como si fuesen. Ro 4:17b. La fe no considera las evidencias físicas y naturales, sino que la única evidencia en que la fe opera o se basa es en la evidencia de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice que miremos las cosas que no se ven, pues éstas son eternas, mientras que las cosas que se ven son temporales y perecederas. La palabra de Dios es eterna y es verdad. Si lo que tú ves o sientes contradice lo que Dios dice en su palabra, entonces es tiempo de mirar lo que no se ve, la palabra de Dios, la cual es verdad, y llamar las cosas que no son como si fuesen. La razón por que llamamos las cosas que no son como si fuesen es porque en realidad lo son. Las cosas de la palabra de Dios a veces no son en el mundo natural, sin embargo, cuando creemos la palabra lo llamamos como si fuera en el mundo natural, porque lo que Dios dice es más real que lo que se ve en el mundo físico. A través del ojo de la fe, podemos ver el resultado deseado, aunque no se vea en este mundo físico y natural, y también podemos llamar las cosas que no son, en este mundo físico y natural, como si fuesen. El creyente solo tiene una batalla que pelear, la buena batalla de la fe. No tenemos que derrotar al diablo, pues ya Cristo lo hizo por nosotros, solamente tenemos que establecernos en lo que ya Cristo nos dio: salud divina, libertad del pecado, prosperidad financiera, paz mental, gozo, etc. Debemos aprender a caminar por fe y no por vista, ni por los sentidos. Porque por fe andamos, no por vista. 2 de Corintios 5:7. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 de Corintios 4:18. Dios llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 4:17. Debemos creer lo que Dios dice, aunque las circunstancias, lo que sientes, la razón, el diablo, tus amigos o tus familiares lo contradigan. La palabra de Dios es la autoridad final. Alguien dijo, Dios lo dijo, yo lo creo y eso lo establece, pero no es así, sino que Dios lo dice y eso lo establece. Su palabra es autoridad final,
Si la creemos recibiremos el beneficio y si no la creemos no disfrutaremos el beneficio de la misma. Permite que su palabra sea la autoridad final en tu vida creyéndola, confesándola, actuando en ella, no importando la oposición. En una ocasión, un amigo me estaba contando acerca de cómo entrenaban a los animales en los circos. Me decía que a los elefantes les amarran una de las patas con una gran cadena, la cual a su vez amarran a un gran tronco, el cual meten firmemente en la tierra. Cuando el elefante empieza a caminar para irse, llega al límite de la cadena, la cual lo detiene y no puede continuar caminando. Así lo dejan amarrado por un tiempo indefinido hasta que el elefante forma un hábito de no pasar de cierto punto, pues la cadena no se lo permite. Pasado este tiempo, el entrenador le quita la cadena y el elefante queda libre para irse a donde quiera, pero sucede algo bien interesante. Debido a que estuvo amarrado tanto tiempo, se acostumbró a no poder caminar más allá de donde la cadena le permitía. Cuando por fin lo soltaron, el elefante no era capaz de pasarse de ese punto, pues en su mente se veía y se sentía atado a esa cadena y estaba convencido en su propia mente que no podía seguir caminando. Él ya estaba libre para irse, le habían quitado la cadena y tenía completa y total libertad de caminar libremente a su gusto y deseo. Sin embargo, él no lo sabía. En su mente el elefante todavía se veía atado a la cadena y por lo tanto actuaba según él se veía y sentía. Así hay muchos creyentes hoy en día que les sucede lo mismo que al elefante. Nosotros estábamos atados por el diablo y nos habíamos acostumbrado a un patrón de conducta y de pensamiento. Pero un día vino Cristo y nos quitó las cadenas, las rompió y anuló. Ya nos libertó y no tenemos que seguir actuando de la forma que lo hacíamos ni tenemos que seguir pensando los mismos pensamientos que pensábamos antes. Sin embargo, algunos cristianos no saben que ya son libres y que Cristo ya los libertó del pecado, la enfermedad y la pobreza y siguen actuando como si todavía estuvieran atados cuando en realidad ya son libres. Están pidiéndole a Dios que los liberte y cantan canciones pidiéndole a Dios que los sane y liberte porque no saben que ya Él lo hizo. Me acuerdo la historia que contaba un predicador muy famoso en los Estados Unidos de América acerca de cuando él se encontraba en un hotel esperando que el pastor lo pasara a buscar para ir a predicar a su iglesia. Contaba el que de momento alguien le tocó a la puerta y cuando fue a ver quién era se encontró con que era una mujer muy elegante y muy bella, la cual trataba de seducirlo para tener relaciones sexuales. Ella era una prostituta y él la dejó que hablara por unos momentos cuando de repente la interrumpe y le dice que él estaba muerto. Ella se quedó sorprendida por lo que él dijo y le pidió disculpas ya que pensaba que él se refería a que era impotente. Bueno, en realidad él no se refería a impotencia sexual sino a que estaba muerto al pecado como dice las Escrituras. Romanos 6, 1, 14. Este predicador sabio su posición en Cristo y quien era como nueva criatura y como resultado no se dejó vencer por la tentación. Me pregunto qué habría hecho otro cristiano en esa situación. El sabio que ya era libre del pecado como dice la palabra de Dios. El diablo toma ventaja de nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios y convence a muchos cristianos de que todavía están atados. Si tú piensas que estás atado, entonces creerás que lo estás, confesarás que lo estás y actuarás como si lo estuvieras y de acuerdo a tu fe te será hecho. Al hacer esto, estamos poniendo una ley espiritual que fue creada para nuestro beneficio a trabajar contra nosotros. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Si el diablo te puede convencer que todavía estás atado al pecado, enfermedad,
pobreza, confusión mental y debilidad, entonces eso se convertirá en una fortaleza en tu mente y creerás firmemente en tu corazón lo que estás pensando, y al creerlo en tu corazón, lo confesarás con tu boca, y según lo que Jesús dijo en Marcos 11:23, lo que digas con tu boca y creas en tu corazón, te será hecho. Tus acciones siempre seguirán lo que tú crees en lo más íntimo de tu espíritu. Pon tu fe en lo que dice la palabra de Dios y renueva tu mente para que puedas pensar los pensamientos de Dios, la palabra, y así creerás correctamente, hablarás correctamente y obtendrás las bendiciones que ya Dios te ha dado y no las mentiras que el diablo te quiere ministrar. Otra vez miremos lo que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad y autoridad de Satanás y nos ha trasladado al reino de Dios. Querido hermano y hermana, somos libres en el Señor. Cristo ya nos libertó y rompió las cadenas. Despojémonos entonces del viejo hombre con sus hechos, el cual fue crucificado con Cristo, y vistámonos del nuevo hombre, el cual fue creado en Cristo Jesús. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Cristiano, hijo de Dios, ya eres libre. Cree y actúa en la palabra de Dios y verás que esas cadenas que parecen atarte son cadenas de papel. Cristo te hizo libre. Él no te va a libertar, ya lo hizo. Eres libre de tu atadura y enfermedad. Solo queda darle gracias a Dios por lo que hizo por ti en Cristo Jesús. Acuérdate que la fe no considera las evidencias físicas, sino que considera la evidencia de la palabra de Dios. Entonces podemos entender que Cristo Jesús vino y nos puso en buena relación con Dios. Cristo nos dio vida. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:15-17-19. Gracias a Dios por Jesucristo. Él nos dio vida eterna, a través de nuestra fe en el trabajo redentor de Cristo, podemos nacer de nuevo y venir a ser otra vez hijos de Dios. Ahora hemos nacido de Dios y nuestro espíritu está en buena relación con Él. Ahora podemos tener la misma comunión con Dios que Adán y Eva tuvieron en el jardín del Edén, y aún mejor, ya que hemos sido sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es un privilegio que Adán y Eva no tenían, pero nosotros sí, porque hemos sido creados en Cristo Jesús. Lámpara de Jehová. El verdadero yo es un espíritu. Yo soy espíritu, no soy mente ni soy cuerpo, soy espíritu. Dios nos ha hecho un espíritu nuevo en el nuevo nacimiento y tendremos un cuerpo nuevo cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Podemos ver que nuestro espíritu está conectado con Dios a través del Espíritu Santo, el cual vive en nuestro propio espíritu, y por lo tanto es ahí donde Dios se comunica con nosotros, en nuestro corazón. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Es ahí, en nuestro espíritu, el cual ha nacido de nuevo, donde recibimos dirección y guianza de parte de Dios. Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo,
vendría para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y si aprendemos a ser sensibles a Él, siempre nos guiará a la verdad de la palabra de Dios y nos alejará de todo lo que es tradición religiosa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Los hijos de Dios deben dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. ¿Para qué se usa la lámpara? Todos sabemos que una lámpara se utiliza para alumbrar. Por lo tanto, lo que esta escritura nos está diciendo es que Dios nos da luz o dirección en la vida a través de nuestro espíritu. La forma en que Dios nos guía no es a través de nuestros 5 sentidos del cuerpo, ni por nuestras emociones, ni por nuestro razonamiento carnal y humano, ni por circunstancias exteriores, sino por nuestro espíritu, el cual ha nacido de Él. Es importante que sigamos nuestro corazón ya que es ahí donde el Espíritu Santo nos ilumina, aunque nuestra mente carnal no lo pueda entender. Por esto enfatizamos una y otra vez la importancia de crear una conciencia de que somos espíritu, no alma ni cuerpo. Muchos piensan que el corazón es algo malo ya que en el Antiguo Testamento hay muchas escrituras que se refieren al corazón como algo engañoso y malo, Jeremías 17:9, pero debemos entender que en el ate la gente no había nacido de nuevo y no tenían el Espíritu de Dios viviendo en sus espíritus o corazones como nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios nos ha dado un nuevo espíritu y un corazón nuevo. Ezequiel 36, 25-27. El corazón, el hombre interior. La Biblia se refiere al corazón o al espíritu del hombre. Cuando habla del hombre interior, el hombre interior no es otra cosa que el hombre espiritual o el verdadero yo. Miremos a la historia del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31. Es interesante notar que Lázaro y el hombre rico, aún después de haber muerto y estar fuera del cuerpo físico, seguían siendo personas reales tanto como lo eran cuando estaban en el cuerpo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.
Lucas 16, 19-31. El hombre cuando muere abandona su cuerpo. Sin embargo, no es menos hombre o menos ser viviente que cuando estaba en el cuerpo. Notemos en estos versos cómo el rico y Abraham llevaban una conversación normal aún después de haber muerto físicamente. Sus espíritus habían salido de sus cuerpos, pero seguían siendo tan reales y seres vivientes como cuando estaban en sus cuerpos. El apóstol Pedro se refiere al espíritu del hombre cuando habla del hombre interior o del corazón. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Este hombre interior o el del corazón es el verdadero hombre y no el exterior de carne y hueso. Ese hombre interior u hombre espiritual vive en una casa que se llama cuerpo. El cuerpo no es el hombre sino solo la casa donde vive. Si pasamos por la casa donde vive María no podríamos decir que esa es María sino solamente es la casa donde ella vive. La verdadera María está dentro de esa casa. Así es con nuestros cuerpos. Mi cuerpo es solo la casa donde yo vivo. Algunas veces digo jocosamente que algunos tenemos casas de diferentes tamaños y formas. Unos tienen casas grandes y otras casas más pequeñas. Gloria a Dios. El apóstol Pablo se refiere al espíritu del hombre en Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En este capítulo 7 de Romanos el apóstol Pablo está hablando de la lucha entre el hombre interior y el hombre exterior, o podríamos decir entre la nueva criatura y la carne. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. Una vez más podemos ver cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hace una diferencia entre el hombre interior y el hombre exterior. Aunque tu cuerpo se va desgastando o se va poniendo viejo, no obstante el interior nunca envejece, sino que va creciendo y desarrollándose en el Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Segunda de Corintios 5:1. El tabernáculo que menciona el apóstol Pablo es tu cuerpo físico. Fíjate que dice, tu morada terrestre. Se refiere a la casa donde tú, el verdadero tú, el espíritu, vives o tu cuerpo. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Segunda de Corintios 5:6. Estamos en el cuerpo, se refiere a que el hombre interior o el espíritu hace su residencia dentro del cuerpo. Aquí puedes ver que tu cuerpo no eres tú sino la casa donde vives o tu morada terrestre. Algunas veces vivimos tan conscientes del mundo natural y físico, y aún el intelectual, que nos olvidamos que somos espíritu y que el mundo espiritual es más real que el mundo físico en el que vivimos. Por esto es importante que le dediquemos tiempo a nuestro espíritu al igual que le dedicas tiempo a tu cuerpo y a tu mente. Muchos cristianos tienen su espíritu débil y desnutrido pues nunca lo alimentan ni lo ejercitan. Otros están malnutridos ya que se alimentan de mucha religión y tradición en lugar de alimentarse con la palabra de Dios. Aún otros están casi envenenados ya que se alimentan de las cosas del mundo y están todo contaminados con mundanalidad. Yo sé que a todos nos gusta cuidar mucho nuestro cuerpo alimentándolo 3 veces al día y algunos más todavía,
también nos gusta alimentar nuestra alma e intelecto con mucho conocimiento e información que nos rodea constantemente, pero cuando se refiere al espíritu, lo tenernos en una esquina todo flaco y malnutrido, pues no tenemos tiempo para alimentarlo y cuidarlo. Si le dedicáramos tiempo a nuestro espíritu como lo hacemos con nuestro cuerpo y alma, seríamos gigantes espirituales y evangelizaríamos al mundo en poco tiempo. El problema es que cuando viene el diablo con una de las suyas, nuestro espíritu no tiene fuerzas para pelear la buena batalla de la fe y somos derrotados y avergonzados como cristianos. Sonríe, hermano, Cristo te ama. Yo estoy diciendo la verdad, aunque a veces no es lo que queremos oír en el momento. Hebreos 12:11, alábalo si puedes. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14, 14-15. Volvemos a ver cómo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo hace una distinción entre el verdadero hombre, el espíritu, y el entendimiento, la mente natural. Crea conciencia de que eres un ser espiritual y no mental, no carnal, y comenzarás a caminar en una dimensión de fe y del espíritu que nunca has experimentado.